Buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase. ¿Cómo están? Hola, profe. Bien, sí, señora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo siguió su hijo? No muy bien, la verdad, por eso estoy un poco embolatada, porque pues sigue bastante malito, pero pues tenemos que cumplir con todo de a poquitos, ¿no? Entonces ahí está recomendadito mientras tanto, sino que pues los niños son así, ¿no? Parecen estar bien y luego al fatico ya no están tan bien. Entonces, pues vamos a ver cómo sigue. Gracias a todos por el tiempo y por la comprensión. Bueno, en virtud de eso, ayer estábamos hablando de los mecanismos de protección ciudadana, de participación ciudadana. Y habíamos hablado ya del voto, del referendo, del plebiscito y habíamos establecido algunas diferencias entre ellos. Estábamos viendo la consulta popular, si no me equivoco. Habíamos quedado en consulta popular. ¿Sí? Dianita. Sí, señora, quedamos en la consulta popular. Ok. Sí, consulta popular, sí, señora. Entonces, les comparto pantalla, doctores queridos. Espérenme, ¿dónde está? Aquí. Ok. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Sí, profe. señora. Listo. Señora, ya. Entonces, estábamos hablando de la consulta popular y habíamos dicho que esta era de iniciativa netamente del presidente de la República, que en ella lo que se buscaba, como su nombre lo indica, es que con la firma de todos los ministros y previo a concepto favorable del Senado de la República, el presidente iba a consultar al pueblo sobre una decisión de trascendencia nacional, que no se podían consultar para ningún aspecto lo que se refiriera a modificación de la Constitución política. ¿Por qué razón? Porque la modificación de la consulta de la Constitución política se realiza mediante otro mecanismo que ya vimos. ¿Cuál fue? El de reforma de la Constitución. ¿Cuál nos sirve para reformar? ¿El voto? ¿Plebiscito? No. Referendo. Referendo. Ojo, el referendo. ¿Por qué? Porque miren que nosotros veníamos hablando del plebiscito y decíamos que dentro de lo que estaba del plebiscito, de ninguna manera podía el presidente tocar el, el asunto relacionado con la Constitución Política de Colombia. No podía reformarla por plebiscito, ni tampoco puedo hacerlo mediante voto normal, sino que nos toca hacerlo mediante referendo constitucional. Acuérdense que hay varias clases de referendo. Ayer hablábamos de eso, referendo aprobatorio, referendo derogatorio, pero que podía darse sobre cualquiera de las leyes de la pirámide de Kelsen, resoluciones, acuerdos, ordenanzas, decretos, etcétera, pero que existía la posibilidad de hacerlo incluso sobre la misma Constitución, que era un referendo constitucional, como en su momento se realizó en el año 2013. Entonces, ojo, en la consulta popular nos están diciendo que el presidente tiene la iniciativa para consultar al pueblo, pero que esa iniciativa para consultar al pueblo no se puede realizar sobre temas que impliquen modificación de la Constitución. Igualmente lo pueden hacer dentro de los centros territoriales a nivel nacional, departamental, distrital o municipal. Ahí habíamos quedado ayer. Ahora, ¿cómo se hace el procedimiento para la consulta popular? Para la consulta popular, el presidente crea un texto específico en donde dice, en ese texto lo que va a hacer es lo que va a consultar. Ese es el texto aprobatorio para consultar. ¿Qué es lo que le va a consultar a la gente? Ese es el texto que se le va a poner a las personas de presente. Pero adicionalmente va a crear, además de ese texto, la justificación de por qué razón quiere consultar al pueblo y la fecha de la realización de la posible consulta. ¿Para qué? Porque todo esto lo va a enviar el presidente al presidente del Senado. ¿Para qué? Para que el presidente en 20 días dé su aval, sometiéndolo a votación por la mayoría de los miembros del Senado. Ayer hablábamos de las diferencias entre la mayoría absoluta y la mayoría relativa. Veamos lo que nos están diciendo. Aquí se necesita que la consulta popular sea aprobada por la mayoría de los miembros del Senado. ¿Eso es mayoría absoluta o mayoría relativa? Absoluta. Mayoría absoluta.
Muy bien, doctor Yamil, absoluta. ¿Listo? Porque se necesita justamente que lo hagan la mitad más uno de los que componen el cuerpo colegiado, es decir, del Senado. Aquí hay un problemita, espérenme un segundo porque si no, no me deja digitarlo. 4 meses para ir a las urnas, 2 meses en caso de entidades territoriales. Aquí, de una vez hacemos la corrección correspondiente. Una vez el presidente del Senado lo aprueba, o sea, él puede darlo en 20 días con la aprobación del Senado, pero también puede prorrogar eso por 15 días más en casos excepcionales donde no se alcance a tomar la decisión. Ahora, como la consulta popular se puede hacer a nivel departamental también o municipal, pues en vez de enviárselo al presidente del Senado, se envía es al consejo correspondiente o a la asamblea departamental. Asamblea departamental en caso de departamentos por parte del gobernador y que será el que realice la solicitud de consulta. Y en caso de consejos municipales, será para el caso específico de los alcaldes solicitando consulta popular. Entonces, ojo, son 4 meses después de que se da el aval, ya sea por el Senado, si es a nivel nacional, o si es a nivel departamental, por el ente territorial correspondiente, sea la asamblea departamental o el consejo municipal o el consejo distrital. En esos casos se harán en 2 meses. O sea, una vez dan el aval, 4 meses para ir a las urnas, si es en orden nacional, y 2 meses si son entidades de carácter territorial como departamentos, municipios o distritos. ¿Listo? Ahora, una vez las personas van y realizan su votación, ¿qué ocurre con la decisión? Nos dicen que la decisión solo será obligatoria cuando vote afirmativamente la mitad más uno de los participantes, ¿listo? Por el texto completo. Pero ojo, volvemos al mismo problema. Pueden ser la mitad más uno, pero necesitamos que esa mitad más uno represente al menos la tercera parte del censo electoral correspondiente. ¿Me hice entender aquí o hacemos muñequito? Yo creo que está bien entendido. No, está bien, profe. Sí, está bien, clarísimo, doctor. Entonces, una vez es aprobada, en caso de que se vuelva obligatoria, solo en el caso de que cumpla estos dos quórum, es decir, que vaya la mitad más uno de los participantes hayan votado favorablemente a la consulta popular y que ellos representen al menos la tercera parte del censo electoral, entonces se vuelve obligatoria la decisión. ¿Y qué pasa? Va a salir una ley a nivel nacional, en el caso de que sea el presidente el que haya consultado. Y esa ley debe ser expedida por el Congreso de la República dentro del periodo legislativo siguiente, inmediatamente el siguiente. ¿Listo? En el caso de que sea nacional. De lo contrario, será dentro del periodo correspondiente, legislativo correspondiente de la entidad territorial, ya sea la Asamblea Departamental o el Consejo Municipal. ¿Y qué deberá contener la ley? Pues lo que se aprobó en la consulta. ¿Listo? Lo que se aprobó en la consulta popular por parte de los votantes. Si eventualmente la entidad territorial legislativa, llámese Congreso, Asamblea Departamental, Consejo Municipal o Consejo Distrital, no expide la ley dentro del periodo siguiente, entonces podrá el respectivo ente representante de la rama ejecutiva, sea el presidente, sea el gobernador o sea el alcalde, expedir el documento correspondiente, pero mediante un decreto con fuerza de ley, en el caso del presidente, o mediante una ordenanza, o mediante un acuerdo, ¿listo? Todos ellos con fuerza de ley. No sé si ustedes tienen presente las diferencias entre los decretos ley y los decretos con fuerza de ley, y de la misma manera cómo se comportan estos a nivel territorial. ¿Lo vieron en el administrativo general, doctores? ¿No? Sí, doctora, un poco. ¿Un poco? ¿Lo tienen bien claro o lo explicamos? Pues si nos Pues regala si la lo explica. Sí, Sí, ya, profe, si nos lo explica, por favor. Expliquémoslo por si acaso. A ver. Cambio acá la pantallita. Y pasamos por este ladito. Resulta que dentro de la pirámide de Kelsen, aquí, ¿dónde está? Dentro de la pirámide de Kelsen que nosotros conocemos,
específicamente la colombiana, porque la pirámide cambia en cada país, positivista. Ya sabemos por qué, solamente en los países positivistas. A nosotros nos dicen, bueno, que primero está la Constitución, que después está la ley y después vienen los decretos. ¿Listo? Aquí. En tercer nivel vienen los decretos. Los decretos son expedidos por el presidente de la República. ¿Listo? Pero hay dos clases de decretos. Los decretos ley o decretos reglamentarios. Y los decretos con fuerza de ley. Espérate, me equivoqué aquí de flechita. Los dos son expedidos por el presidente. ¿Qué ocurre? En los decretos ley, como hablábamos ayer en un pequeño paréntesis que hicimos, el presidente de la República tiene muchas funciones, pero se clasifican en tres grandes grupos de funciones. Él es Suprema Autoridad Administrativa, Jefe de Gobierno y Jefe de Estado. Como esos tres grupos de funciones implican situaciones diferentes, es decir, comportan funciones distintas. Unas, por ejemplo, las de jefe de Estado es a nivel internacional, la representación que tiene el presidente a nivel internacional. Como jefe de gobierno es porque en últimas el presidente de la República es la cabeza de la rama ejecutiva, no es el jefe del gobierno. ¿Listo? Entonces, de todos los organismos territoriales que dependen directamente de la rama ejecutiva, el presidente es la cabeza. Él a su vez manda a los ministros, a los directores de departamento administrativo que tienen la categoría prácticamente igual a la de los ministros, etcétera, etcétera. ¿Listo? A los alcaldes, a los gobernadores. Pero como Suprema Autoridad Administrativa, él tiene la capacidad, además porque así lo establece la Constitución, de gobernar, por decirlo así, o ser el mando principal de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Eso lo puede hacer él. ¿Listo? Eso es a nivel macro, puedes resumiendo las funciones del presidente porque son muchísimas. Entonces, en cada una se desempeña en un rol diferente, pero miren que es una misma persona, es el presidente. Entonces, el presidente de la República, según la Constitución Política de Colombia, tiene unas funciones de carácter permanente en esos tres roles, como jefe de Estado, Suprema Autoridad Administrativa y jefe de gobierno. ¿Listo? Cada uno de esas tres traen unas funciones específicas que le son otorgadas al presidente durante todo el tiempo que él desempeñe el cargo. Entonces, ¿qué ocurre? Desde el momento en que el presidente se posesiona hasta el momento en que él entrega al próximo presidente el cargo, él tiene unas funciones que le son otorgadas por la Constitución y que no necesita permiso de nadie para ejercerlas. Las tiene 24/7, es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año durante su periodo correspondiente, por el simple hecho de ser el presidente. Esas funciones están establecidas en la Constitución. Pero hay unas funciones específicas que el presidente no tiene de forma permanente. Y esas son unas transitorias y excepcionalísimas que se le entregan al presidente en los estados de excepción. En uno de los, o sea, una de las formas de entregárselas es a través de los estados de excepción. ¿Quién se las entrega? El Congreso de la República se las entrega cuando se aprueba un estado de excepción, es decir, conmoción interior, estado de guerra exterior, emergencia social, ambiental, ecológica o de salud, etcétera, etcétera. De acuerdo a eso, se decreta el estado de excepción y el Congreso de la República le entrega unas facultades extraordinarias al presidente. ¿Para qué? Para legislar, cosa que él no puede hacer. ¿Listo? Él no puede legislar porque para eso está el Congreso. Pero durante los estados de excepción, como la situación es tan extraña, tan urgente, tan fuera de lo normal,
se le entregan varias funciones especiales al presidente, como por ejemplo la de poder expedir normas con fuerza de ley. Ojo, son como leyes que entran en ese momento en vigencia porque él lo dice y durante el tiempo específico que permanezca el estado de excepción. Entonces, retomemos. Los decretos ley o decretos reglamentarios son los que expide el presidente en virtud de sus funciones normales, de las que tiene 24/7, 365 días al año, durante todo su periodo como presidente de la República. ¿En qué consisten esas funciones? Pues varias de las cuales están señaladas en la Constitución como supremo jefe de gobierno, jefe de Estado y suprema autoridad administrativa. ¿Listo? Pero cuando se declara un estado de excepción, él adquiere unos poderes especiales, unas funciones especialísimas. Y entonces él expide los llamados decretos con fuerza de ley. Estos decretos con fuerza de ley no tienen el trámite normal de una ley. ¿Por qué? Porque precisamente son en virtud de una situación excepcionalísima que se le da la autorización al presidente para que legisle. ¿Listo? Pero no solamente se dan los decretos con fuerza de ley durante los estados de excepción, sino que también se pueden dar en el caso que acabamos de ver, y es cuando existió una consulta popular que se ganó, se volvió obligatoria la decisión porque en las urnas votaron a favor de la consulta popular y el Congreso, vencido el periodo legislativo, no expidió la ley. O sea, tenía que haber expedido una ley acá, una ley. Y esa ley era la que debía haber contenido el resultado de la consulta popular, lo que se decidió en las urnas. Pero como no lo hicieron dentro del periodo legislativo correspondiente, pues le toca al presidente venir con esa excepcionalidad. Solo por eso, por esa razón específica, tiene el poder especial de expedir un decreto con fuerza de ley. Uno. Y ese decreto con fuerza de ley será el que adopte lo que se determinó en la consulta popular. ¿Listo? En este decreto con fuerza de ley, si no lo hicieron oportunamente en el Congreso, entonces el presidente podrá hacerlo y al mismo nivel lo harán en su momento si se da la misma situación, es decir, que el ente territorial correspondiente no legisló de acuerdo a lo aprobado en la consulta popular, lo podrá hacer el gobernador, que es el que corresponde al departamento, y el alcalde en el caso de municipios y distritos. Ahora sí, más claro, doctores. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Ahora, la consulta popular tiene una situación muy especial y es que la consulta popular puede ser determinada o puede ser convocada por parte del presidente de la República para unos temas específicos a los que se va a llamar a las personas a las urnas. ¿Listo? ¿Cuáles son los temas específicos? Espérame un segundo, aquí están. Están en el artículo 29. ¿Qué son estos? Ay, espérame. Me enloqueció esto. En el artículo 29 de la ley 134 que hemos estado hablando, la 134 del 94, que es la que regula todos los mecanismos de participación. ¿Sí es este? Sí. Espérate. Un referendo de decisión. No es esa. Es esta. Acá. Es de los artículos 50 en adelante, los que corresponden a la consulta popular. Entonces, aquí está lo que les estaba explicando hace un momento de cómo se realiza el concepto previo para la consulta popular, la fecha de la realización, la decisión del pueblo, de cuándo es obligatoria, de cuándo no, y la suspensión para la votación. ¿Qué es lo que nos está diciendo en ese momento? Nos dice que se puede solicitar la consulta popular para que se tome una determinación
para que se le pregunte al pueblo si está de acuerdo o no en una decisión que se va a adoptar por parte del presidente, el gobernador o el alcalde y que afecta o que tiene una trascendencia a nivel nacional, departamental o distrital. Entonces aquí es muy importante lo que hace más o menos 3 o 4 clases nos preguntaba el doctor Omar, y era sobre las consultas previas. Yo le decía en su momento al doctor Omar que las consultas previas eran hijitas de la consulta popular. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la consulta previa está regulada en una norma distinta a la ley 134 de 1994 y se refiere a unos aspectos muy específicos, que si bien es cierto, también afectan o que tienen trascendencia específica dentro de un campo territorial. Aquí no es facultativo. En la consulta previa no es facultativo. Es obligatorio consultar al pueblo. ¿Listo? Antes de hacer tomar esas decisiones que implican seriamente afectaciones, sobre todo cuando se trata de explotación minera o geológica o alguna situación concreta que implique daño incluso a los recursos naturales. Allí es obligatorio. La consulta popular es facultativa en los demás temas que no se refieren a consulta previa, es decir, a decisiones de trascendencia nacional que el presidente puede tomar solo, pero aún así decide preguntarle a la gente. ¿Listo? O que el alcalde puede tomar solo, pero aún así decide preguntarle a la gente. En las consultas previas, él no puede tomar solo la determinación, sino es el pueblo el que tiene que decir si está de acuerdo o no con eso, y es obligatorio para que se pueda hacer. Entonces veamos la diferencia entre la consulta popular y las consultas previas de las que nos hablaba el doctor Omar, que se dan sobre todo o se han dado especialmente frente a comunidades indígenas, territorios raizales o palenqueros, en donde existen explotaciones de yacimientos de hidrocarburos mineros o incluso exploración específica para llegar a ser eventualmente fracking en algunas zonas y de esta manera encontrar justamente exploración o yacimientos de hidrocarburos en zonas específicas. Además, porque curiosamente estos sitios en donde se realiza suelen por lo general ser reservas de ambientales, como ocurre, por ejemplo, con los páramos y demás, en donde llega a afectarse en forma severa no solamente el ecosistema, sino las riquezas hídricas que pueden contaminar incluso a distintos departamentos en donde se está, o a municipios, incluso donde se está haciendo la consulta previa. ¿Listo? Ahora, la consulta popular, que ya les dije que es facultativa, no obligatoria como en la previa, la consulta popular dice que además también se puede hacer una modalidad de consulta popular especial, que se refiere a la consulta para convocar a Asamblea Nacional Constituyente. Este es el mecanismo a través del cual nosotros no vamos a reformar la Constitución, sino que la vamos a cambiar por completo. La vamos a derogar y vamos a hacer una nueva. Entonces, para modificar la Constitución o derogar a partes de la Constitución, tenemos el referendo constitucional. Pero para quitar la Constitución, tumbarla por completo y hacer una nueva, necesitamos consulta popular, pero consulta popular de Asamblea Constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en principio se va a consultar al pueblo justamente sobre si está de acuerdo o no, primero, con cambiar la Constitución y segundo, con convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. En ese caso específico que vamos a solicitar Asamblea Nacional Constituyente, está desde el artículo 58 hacia abajo de la ley y nos dice que dentro de la convocatoria de la consulta popular debe decirse no solamente que se va a cambiar la Constitución y se va a nombrar una Asamblea Nacional Constituyente, sino cuántas personas van a conformar esa Asamblea Nacional Constituyente. ¿Quiénes? ¿Cómo hacen para postularse para entrar a la Asamblea Nacional Constituyente? La forma de elección, etcétera, etcétera, para que sea mucho más sencillo en el momento en que se realice la consulta, por la Asamblea Nacional Constituyente a través de consulta popular, para las personas votar si sí o si no están de acuerdo. Doctora Gladys, señora. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctora. Una pregunta. Sí, señora. Se supone que la Constitución de Colombia es muy completa, ¿no? Y si la Se supone. quieren,
Si la quieren modificar, ¿no sería en perjuicio más bien? Sí, no, porque pues de todas maneras, por más que sea completa, no es una constitución perfecta, ¿no? Y pues obviamente la sociedad colombiana ha cambiado en todo el sentido de la palabra, desde lo que pretendíamos ser en 1991 a lo que somos ahora. Quizás nuestros objetivos ahora son distintos, quizás enfrentamos problemas ahora que en 1991 no visualizamos. Entonces es posible que nuestra constitución se quede corta. O sea, por más perfecta que sea una norma, si no está dinámicamente en cambio con la sociedad a la que se le aplica, pues esa norma empieza a generar problemas de efectividad. Entonces, no estoy diciendo que la constitución haya que cambiarla cada cierto tiempo, no, sino que es necesario hacerle ajustes. Por ejemplo, en Estados Unidos la constitución es una de las más antiguas del mundo y la tienen hace muchísimo tiempo, más de 100 años tiene la constitución de Estados Unidos y además es supremamente corta. Porque dicen que es una de las mejores constituciones en el mundo, la de Estados Unidos. No, la verdad no he escuchado eso. Una de las mejores es la nuestra, porque es la más participativa. La de Estados Unidos fue hecha durante la Guerra Civil de Estados Unidos y entonces tiene unas situaciones muy, muy específicas. No sé, pues nosotros no conocemos mucho de la historia de Estados Unidos, pero Estados Unidos también tuvo un proceso de división interno muy fuerte, en donde los estados estaban divididos prácticamente en dos países, los estados del sur y los estados del norte, y se odiaban a muerte, o sea, realmente era terrible. Y en medio de eso tenían problemas de abolición de esclavitud y de otras clases de cosas como deshacerse de la invasión o del poderío de los ingleses de Reino Unido en general sobre ellos porque eran, durante mucho tiempo fueron colonia. Entonces, cuando ya se independizaron, empezaron los problemas a nivel interno. Durante ese tiempo, en donde estaban los del norte contra los del sur, que fue durante la Guerra Civil de Estados Unidos, se creó la Constitución de Estados Unidos. Y en esa Carta de Derechos se establecieron unos derechos específicos a través de los cuales incluso está uno de los más controversiales aún ahora, y es el uso permitido de las armas por parte de los estadounidenses y que les permiten, creo que 3 o 4 armas por persona. ¿Por qué razón? Porque en ese momento no habían suficientes armas para combatir la guerra de los del norte contra los del sur. Y entonces, ¿qué ocurría? Pues decían, como no hay suficientes soldados ni suficientes armas, pues que armemos a la población. Nos parece muy parecido a lo que está ocurriendo ahorita en Ucrania, ¿no? Que no hay suficiente poder bélico y entonces lo que están haciendo es obligando a los hombres a participar en la guerra, no los dejan salir de allí y los hacen convertirse en soldados para defender al país. En su momento Estados Unidos permitió el uso de las armas libres por esa razón. Y mira que eso fue hace tanto tiempo y aún así la enmienda sigue allí. ¿Listo? A Estados Unidos, a la Constitución de Estados Unidos se le han hecho pocas enmiendas, que son enmiendas reformas, lo que nosotros hacemos aquí mediante actos legislativos. Y varias de esas enmiendas han incluido, en principio, la posibilidad de que las mujeres votaran y adicionalmente la abolición real de la esclavitud en Estados Unidos, porque pues una cosa fue cómo se modificó mediante la enmienda correspondiente que se hizo durante el periodo presidencial de Abraham Lincoln, que se instauró la abolición de la esclavitud, que fue el gran abolicionista, así se llama o se le conoce a Abraham Lincoln, pero realmente 100 años después continuaban los problemas de esclavitud en Estados Unidos y la segregación racial. Y podemos decir que en este momento continúa siendo igual. Lo que pasa es que en Estados Unidos están viendo unas modificaciones y esa raíz del problema de la migración de otras comunidades a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? El blanco natural de Estados Unidos segrega a los negros de Estados Unidos porque siguen con ese racismo, pero también juntos, tanto los blancos como los negros son racistas e incluso son, olvidé la palabra ahorita, rechazan a cualquier extranjero que no haga parte de su comunidad y que específicamente sea tercermundista. Entonces, por ejemplo, los blancos y los negros en Estados Unidos en ocasiones, no todos obviamente, rechazan a los latinos, los segregan, y también segregan a los chinos y a las otras minorías
étnicas que no corresponden a los blancos y a los negros. Entonces, La los xenofobia. discriminan a todos, ¿no? Y los negros discriminan a los diferentes a ellos que no son blancos, y así sucesivamente. Entonces, todo esto es una implicación que ha conllevado a que Estados Unidos se plantee la posibilidad de abolir su constitución y presentar una nueva, porque su constitución es tan antigua que tiene varias normas que ya no se justifica tener. Pero de todas maneras, como Estados Unidos tiene por tradición ser bélico, entonces en esa garantía de derechos permiten el uso de armas, y muchas de estas situaciones concretas son incluso patrocinadas a través de la interpretación de la ley específica de la Constitución de Estados Unidos. Entonces creo que está mucho más lejos que nosotros de ser una muy buena constitución. Obviamente tiene más falencias que la nuestra. Sí, o sea que porque ellos allá compran las armas como quien va a un supermercado Ujú. a mercar. Y o sea, ellos tienen xenofobia, o sea, son la palabra o Exacto. Sí, señora, gracias. Olvidé la palabra, sí, señora. Es xenofobia. Entonces, no solamente comportan racismo, sino son xenofóbicos. Incluso la Constitución de Estados Unidos establece que allá hay bipartidismo, es decir, solo hay dos partidos, solo dos. Algo que nosotros dejamos en algún momento cuando estábamos alternando con la Constitución anterior, el Frente Nacional. Entonces nosotros teníamos solamente liberales y conservadores. Allá tienen solo dos partidos también. Nosotros en 1991 abrimos el paso a nuevos partidos políticos. En Estados Unidos no. Entonces la gente tiene que elegir por uno de los dos, por los sí, pero azules o por los rojos. demócrata, ¿cierto? Sí, señora, por los demócratas y los Republicanos. republicanos, sí, señora. Entonces el sistema es bipartidista. Incluso por ahí hay un capítulo de Los Simpson en donde los extraterrestres se postulan a la presidencia de Estados Unidos y pues terminan descubriendo que son extraterrestres. Entonces llegan y dicen, no, pero no puede ser un extraterrestre el presidente de Estados Unidos. Dice, pero pues igual el sistema es bipartidista, tienen que escoger entre uno de los dos. Y terminan escogiendo a uno de los aliens en ese momento, porque justamente ese es el problema de tener un sistema bipartidista, y es que obligan a que la gente tenga que elegir uno de dos bandos. Lo que nosotros en su momento presentábamos con los del norte y nordeste, no, sino con los del Frente Nacional a través del Partido Conservador y Liberal. Claro que ahora, aunque tenemos más partidos políticos de una u otra manera, siguen siendo las mismas ideologías, las ideologías liberales y las ideologías tradicionales o conservadoras, que son propias de partidos de izquierda y de partidos de derecha respectivamente, y ahora los del centro, que los llaman tibios, y entre los dos los atacan, entre los de izquierda y los de derecha. ¿Listo? Un poco más claro hasta ahí, mi doctora Gladys. Sí, doctora, gracias. Ok, listo. Ahora, estábamos hablando entonces de la convocatoria mediante consulta popular para Asamblea Nacional Constituyente. Y decíamos que debía no solamente incluir el texto que se le va a poner a disposición a las personas durante la consulta popular, no solamente las razones por las cuales se va a cambiar la Constitución y que voten si o si no están de acuerdo en que se cambie la Constitución y se nombre una Asamblea Nacional Constituyente, sino que eventualmente tiene que establecer también el número de personas o delegatarios, se llaman así, que en su momento los llamaron asambleístas constituyentes en la Constitución de 1991. ¿Quiénes serán o sea, cuántas personas serán las que hagan parte de la Asamblea Nacional Constituyente? Y específicamente, ¿cómo logro ser un asambleísta? Es decir, ¿cómo hago parte de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué se necesita para hacerlo? Eso debe hacerlo respecto o dentro de la convocatoria a la consulta popular para Asamblea Nacional Constituyente. Si eventualmente la gente o sea, pasa todos los procedimientos y la consulta llega a las urnas, nos dice el artículo 62 que será aprobada cuando menos por la tercera parte de los integrantes del censo electoral. Las reglas definidas por el pueblo en la consulta no podrán ser variadas posteriormente. Es decir, se necesita que para que se apruebe una Asamblea Nacional Constituyente en el país, esté aprobada por lo menos o esté votada favorablemente por lo menos por la tercera parte de los integrantes del censo electoral correspondiente.
¿Listo? Entonces ya vamos viendo una situación también diferente y es lo que les decía, que no todos los mecanismos de participación sirven para tocar la Constitución. Primero, hasta el momento hemos encontrado solo dos, que es el referendo constitucionalista, que puede ser para modificar la Constitución, ya sea derogando o aprobando una norma específica que queremos que haga parte o que deje de ser parte de la Constitución. Y la otra, que es la de derogar por completo la Constitución y nombrar una nueva o hacer una nueva mediante Asamblea Nacional Constituyente que se convoca a través de consulta popular para Asamblea Nacional Constituyente. ¿Hasta aquí claro, doctores? Listo. Okay. Sí, Sí, profe. señora. Sí, señora. Ok. En este momento yo voy a hacerles a ustedes una propuesta. Ustedes me dirán si están interesados o no. Mañana es nuestro parcial final. Y pues la profe que ustedes tienen no ha tenido tiempo de revisar todos los parciales 2. Y pues si se unen los parciales 3 va a ser un poco más complicado. ¿Listo? Tengo la siguiente propuesta. La propuesta es que podemos hacer un ejercicio en este momento, no hemos hecho ejercicios de exoneración para el parcial final, donde todos pueden participar, incluyendo los que ya fueron exonerados en el parcial 1 y en el parcial 2. ¿Listo? Ese ejercicio de exoneración se convertiría eventualmente en su parcial. ¿Por qué? Porque todos pueden participar. Entonces no sería un ejercicio de exoneración como tal, sino sería un adelanto del parcial. Sería prácticamente el parcial, para que me entiendan. Y el día de hoy voy a exonerar a unas personas, pero por participación en clase durante todo el módulo. Hemos hecho exoneraciones únicamente fundados en los ejercicios que hemos realizado en clase, pero no hemos visto el otro aspecto de la asistencia y de la participación real en la clase. Entonces, podríamos hacer eso así para no hacer el parcial mañana, sino empezar desde hoy. ¿Listo? O sea, lo haríamos hoy. El ejercicio que haríamos hoy sería ese. Ahora, ¿qué pasa? Profe, ¿y si ese ejercicio me queda muy mal y entonces ya es mi nota de parcial? Porque si me queda re mal, ¿m? Si el ejercicio le queda muy mal, o sea, que realmente usted diga, oh por Dios, no sé en qué estaba pensando cuando contesté eso, usted presentaría parcial mañana. ¿Listo? Ojo, solo a los que les va mal, no a los que digan, profe, yo quiero subir la nota. No, no seas garosito, ni garosita, ¿vale? Por favor, porque es que nos estamos buscando salidas para que no tengan que calificar tanto y que ustedes no tengan que excederse también en eso. Además, porque hay una cosa que les voy a decir aquí entre nosotros, que no salga de los 75 que estamos conectados y de todos aquellos que públicamente puedan ver el video en YouTube. Ustedes son un grupo muy juicioso. Entonces, me parece innecesario someterlos a un proceso de evaluación, de tercer proceso de evaluación, y más cuando el tema específico o los temas específicos que hemos verificado o hemos estado haciendo énfasis durante el módulo ya han sido evaluados de forma satisfactoria, sobre todo el tema de acción de tutela que nos tomó bastante tiempo y solamente nos quedaría esto de los mecanismos de participación. Entonces, si ustedes están de acuerdo con esa situación, ¿qué haríamos? Les explicaría la revocatoria del mandato muy rápidamente y la iniciativa del cabildo abierto. ¿Por qué? Porque la iniciativa legislativa es muy fácil de entender. La iniciativa legislativa simplemente es que es la facultad de presentar normas o de presentar proyectos de ley ante el Congreso y que lo pueden hacer tanto las personas como eventualmente los gobernadores, perdón, el presidente de la República, y solamente la diferencia son los porcentajes en que se necesitan para poder convocar o tener una iniciativa legislativa. Entonces, explicaríamos eso rápidamente, haríamos el ejercicio. Repito, si hacemos el ejercicio, todos participan, todos, hayan o no sido exonerados anteriormente. Si les va muy bien, esa nota se las dejo como parcial y mañana no presentan el parcial. Si les va muy mal, no les valgo esa nota del día de hoy y harían mañana el parcial a los que les vaya mal. Ustedes me dirán si están de acuerdo o no.
Entonces voy a cerrar aquí un momentico ¿cómo se llama? La pantalla compartida y vamos a hacer votación, ¿listo? Vamos a hacer votación por mayoría relativa, no absoluta, aunque casi que es absoluta porque están casi todos conectados. Entonces, yo tengo 79 inscritos en clase, hay 76 en este momento, incluyendo a la suscrita, es decir que bueno, 77. Estaríamos penando por 3 personas, son casi mayoría absoluta, pero vamos a tomar la decisión por mayoría relativa, lo que quiere decir que la mitad más uno de los asistentes serán los que determinen si aprueban o no esta propuesta. Si no están de acuerdo, entonces, ¿qué hacemos? Pues mañana hacemos parcial común y corriente. ¿Listo? Doctores, por favor, levanten la mano para aprobar la propuesta que les acabo de hacer. 76 dividido 2 son ¿cuánto? 42. No, 36. 38. Doctora, pero creo que casi todos levantaron la mano. 76 dividido 2 son 38. Ah, sí, ya, mira, 56, 57. Estaba sacando la mayoría relativa, que serían 39. ¿Listo? Porque estamos 76 conectados. Listo, doctores. Siendo así, entonces vamos a explicar rápidamente los dos mecanismos. Gracias por participar de forma activa y ser muy buenos ciudadanos en consultar la Constitución y en Constitucional Colombiano, perdón, y vamos entonces ahora a explicar los dos mecanismos que nos hacen falta de manera muy rápida para que podamos hacer el ejercicio correspondiente. ¿Listo? Con su permiso, les voy a bajar la manito a todos. Listo. Ok. Doctor Miguel, la volviste a levantar. ¿Estás votando o tienes una pregunta? Doctor Miguel Castañeda. Doctora, era que la iba a bajar y... La ibas a bajar y se levantó. Ok, no error. Listo. Bueno, comencemos entonces. Volvamos a donde estábamos. Ok, vamos con revocatoria directa del mandato. La revocatoria directa es uno de los más utilizados, de los mecanismos más utilizados, o al menos más intentados, porque realmente no se le ha revocado el mandato a nadie. Pero cada rato es el caballito de batalla de los opositores, de alguien que está en el cargo, para decir, vamos a revocarle el mandato. Sobre todo, dícese a los alcaldes de Bogotá, que es a los que prefieren revocarles el mandato casi siempre. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? La revocatoria del mandato es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual, como su nombre lo indica, a un funcionario elegido popularmente, es decir, mediante voto en una elección específica, se le puede revocar el mandato. ¿Listo? ¿Por qué se le va a revocar el mandato? Se le va a revocar el mandato porque no está cumpliendo con su programa de gobierno. Prometió una cosa y no la está haciendo. Pero, ojo, hay una situación específica con la revocatoria del mandato, y es que la revocatoria del mandato no opera para todos los funcionarios, sino solamente para los funcionarios de nivel territorial y no nacional. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos revocarle el mandato al presidente de la República. No podemos. ¿Por qué? Porque el presidente de la República es el único funcionario de elección popular que presenta un programa de gobierno y no está obligado a cumplirlo. El que está obligado a cumplirlo es del gobernador hacia abajo. El gobernador, el alcalde municipal, el alcalde distrital, ellos sí están obligados a cumplir su programa de gobierno. Por eso es que cuando más se habla de revocatoria del mandato es frente a alcaldes. ¿Listo? Porque es lo primero que uno puede decir, bueno, ¿qué prometiste que ibas a hacer? No has cumplido, entonces ya tenemos una causal para revocar el mandato. El artículo 64 de la ley 134 de 1991 nos señala que la revocatoria del mandato tiene unos requisitos. Lo primero es que no se puede revocar el mandato al alcalde o al gobernador si no ha transcurrido al menos un año desde que se posesionó. No es que al día siguiente nos aburrimos del señor y lo mandamos para el carajo y le vamos a revocar el mandato. No se puede, toca dejarlo al menos un añito que balbucee y chapalee a ver si logra hacer algo. Si después de ese año vemos que el tipo o la señorita o el señor o la señora o el compañero no sale
con nada, pues podemos estar hablando o planteando eventualmente una revocatoria del mandato. ¿Listo? Entonces, primero necesitamos que al menos haya transcurrido un año desde la posesión. Ojo, desde la posesión, no desde la elección. Desde la posesión del funcionario, pues porque ahí es donde realmente empieza a trabajar, realmente ya tiene el poder para cumplir lo que prometió, para que podamos intentar la revocatoria. Lo segundo, tiene que existir un escrito ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el caso de gobernadores e incluso de alcaldes, para solicitar precisamente o llamar la convocatoria para revocar el mandato. Esa revocatoria tiene que ir firmada por lo menos por el 40% del total de votos que obtuvo la persona para ser elegida. Esta es la primera vez que hablamos de algo diferente al censo electoral. Estamos hablando de cuántos votos sacaste. ¿Listo? Yo sé que no es lo mismo. Francia Márquez acaba de sacar una votación histórica, esta mujer, y a pesar de que no quedó para ser presidencial, es decir, para ser la candidata presidencial del pacto histórico. Si Francia Márquez fuera elegida, se presentara y fuera elegida por 800,000 votos como alcaldesa de Bogotá, por decir algo, necesitaríamos que para revocarle el mandato tengamos la firma de por lo menos el 40% de esos 800,000 que votaron por ella, los que lograron hacerla elegir. ¿Listo? No se confundan. No es del censo electoral. No es de los que fueron a votar. Es de los que la eligieron, de los que eligieron al funcionario. ¿Listo? Doctora Dianita. Doc, ¿será que la revocatoria dicen que es después de un año, por lo que el presupuesto sale plurianual? Entonces le dicen como, este primer año le doy 10 pesos y le evalúan al año, bueno, si los hizo o no los hizo y por eso, chao, dice la comunidad, o tendrá algún otro motivo de fondo. Sí y no. Muy probablemente es eso, pero también es que inicialmente cuando se llega a un puesto de estos, pues hay un empalme. Y ese empalme puede durar de 3 a 4 meses. Entonces le dicen, ok, o sea, si lo vamos a hacer antes de 6 meses, es posible que la persona apenas esté en empalme. O sea, esté conociendo la entidad, está haciendo demás, está haciendo remoción de cargos, etcétera, etcétera, replanteando las formas en que va a hacer los cargos o que va a implementar las políticas que propuso en su gobierno, y le damos un tiempo extra para ver si empieza a implementar el programa de gobierno o no. Es obvio que en un año no va a cumplir todo el programa de gobierno, porque para eso tiene un tiempo específico, y es que el programa de gobierno lo va a desempeñar durante todo el tiempo que está en el cargo. Entonces no lo va a cumplir por completo en el primer año, pero al menos que se vea que sí lo está ejecutando. Pero si no está haciendo nada, y además lo que dices tú, le sumamos que la plática se está perdiendo por ahí eventualmente, o se está, no sé, gastando en otra cosa diferente a lo que se propuso, pues sería una causal por la cual se puede revocar el mandato. Ok, Doctora Dianita. Doctor Germán. Hay una duda que siempre me ha saltado con respecto a esto. ¿Es cierto que para las firmas de esa revocatoria debe haber un control de la registraduría donde diga que los que están firmando efectivamente ejercieron su derecho al voto? Hay una situación concreta, y es que, como dices tú, doctor Germán, en esta, precisamente por no tratarse simplemente de una verificación, por decirlo así, pelo a pelo, pues, del censo electoral, sino de quienes eligieron a la persona. No se va a establecer que los mismos que están firmando son los mismos que la eligieron. Eso no lo pueden hacer porque el voto es secreto. Sería como si dijeran, ok, Liliana González votó por Antanas Mockus, entonces Liliana González puede revocar el mandato a Antanas Mockus. No, están haciendo un conteo. Es decir, es posible que las personas que firmen y que logren el porcentaje de la revocatoria no sean las que lo eligieron. Pero es que no nos está diciendo que sea el 40% de los que lo eligieron, sino el 40% de la cantidad de personas que lo eligieron. Ahora, lo que tú dices es cierto. Tendríamos que verificar eventualmente si estas personas que están revocando el mandato participaron efectivamente de la forma o de la
de la elección o de del periodo de votación mediante el cual se eligió a ese funcionario. ¿Por qué razón lo hacen así? Precisamente porque no pueden saber cuántos de ellos votaron a favor y cuántos de ellos votaron en contra de ese funcionario que pretenden revocarse. Entonces, lo que se hace es que en las otras mecanismos de participación, la verificación de la registraduría incluye solamente que sean personas reales, que efectivamente sean ciudadanos, es decir, que tengan 18 años y que sus datos correspondan con sus firmas, nada más. Aquí adicionalmente a eso se verifica que hayan ejercido el derecho de sufragio, es decir, de votación, en la elección correspondiente en donde ganó el funcionario que se va a revocar. No pueden verificar que son los que votaron por él, pero sí pueden verificar que participaron en la votación. ¿Listo? ¿Listo, doctor Germán? Muchas gracias. A ti. Listo. Había otra pregunta por ahí, pero creo que se arrepintieron y bajaron la manito. Listo. Ahora. Era la misma, doctora. Ah, ok. Listo. Ahora, dice que además de del 40% de las firmas, debe ir acompañado eventualmente de la solicitud de revocatoria de la registraduría de las razones por las cuales se va a solicitar la revocatoria. En principio uno habla del incumplimiento del programa. ¿Por qué? Porque aquí lo dice específicamente en el artículo 65. Dice, el formulario de solicitud de convocatoria a la votación para la revocatoria deberá contener las razones que la fundamentan por la insatisfacción general de la ciudadanía o por el incumplimiento del programa de gobierno. Entonces, incumplimiento del programa de gobierno es una de las razones. Pero hay otra que incluye 50.000 razones más y es la insatisfacción de la ciudadanía. Por eso es que están hablando todo el tiempo de los márgenes de popularidad de los funcionarios. ¿Qué tan populares o impopulares son entre la ciudadanía? Si la mayoría de personas del respectivo ente territorial, llámese municipio, distrito o departamento, dicen, uy, no, qué embarrada la que hicimos eligiendo a esta persona porque es que la está embarrando total. O sea, el descontento es general o mayoritario, es una razón por la cual se puede llegar a revocar el mandato. Profe, ¿y cómo sabemos que la mayoría no lo quiere? Porque si el 40%, al menos el 40% de las personas equivalentes a los que lo hicieron ganar están inconformes, quiere decir que efectivamente por ese rasero podemos determinar que hay una gran mayoría que no desea que esta persona siga en el cargo. ¿Listo? Ahora, la motivación de la revocatoria, en la reunión de las firmas, no quiere decir que automáticamente con eso a la persona se le revoca el poder. Que eso es lo que la mayoría de gente no entiende. Entonces firman y asumen que si completan las firmas, automáticamente le van a revocar el poder a la persona. No es así. Hay que ir a las urnas otra vez. Entonces, lo que nos está diciendo es lo siguiente, que después de que se presenta la solicitud de la revocatoria con al menos el 40% de las firmas, lo que se hace es que la registraduría establece o certifica que efectivamente se cumplió con la cantidad de firmas necesarias y que al menos en la forma, es decir, que se está motivando en forma debida, por qué razón se quiere la revocatoria. Y entonces, ¿qué se hace? Se hace una convocatoria a votación. Otra vez, a votar. ¿Para qué? Para revocar o no el mandato. Y entonces, convocamos a las urnas a las personas, no necesariamente a las que firmaron. Obvio que esos van a estar allá probablemente. ¿Listo? Pero incluso a los que no firmaron, para que manifiesten si no están de acuerdo con que le revoquen el mandato o si están de acuerdo con que le revoquen el mandato al funcionario. Y entonces, ¿qué nos dice? Que eso se hará eventualmente en un término no superior a los 2 meses desde que la registraduría da el aval de las firmas correspondientes. ¿Listo? No superior a los 2 meses. Luego entonces viene el proceso a través del cual se dice qué es lo que se va a hacer, por qué razón vamos a llamar a las personas, a las urnas, para cuándo es, etcétera, etcétera. Y entonces aquí se toma la determinación. Cuando ya las personas han votado, nos dice, solo para efectos, este es un texto nuevo,
Solo para efectos del voto programático procederá la revocatoria del mandato para gobernadores y alcaldes al ser esta aprobada en el pronunciamiento popular por la mitad más uno de los votos ciudadanos que participen en la respectiva convocatoria. Ojo, la mitad más uno de los que participan. Entonces, ¿mayoría absoluta o mayoría relativa? Relativa. Relativa, profe. ¿Cierto? Relativa, Y luego doctora. nos dice, siempre que el número de sufragios no sea inferior al 55% de la votación válida registrada el día en que se eligió el respectivo mandatario. Es la mitad más 5. Es la mitad más 5, exacto, pero la mitad más 5 de los que lo eligieron. No de la mitad más 5 del censo electoral, ni la mitad más 5 de los que participaron el día de la elección, sino la mitad más 5 de los votos que sacó. Se necesita que gane por la mitad más 1 de los votos en el momento de la convocatoria, pero que esa mitad más 1 equivalga a la mitad más 5 de lo que sacó. Bueno, más 5 no, más 5% de lo que sacó. ¿Listo? De lo contrario, no le podrán revocar el mandato. Si lo logran revocar, pues adiós al compañero y hasta ahí llegó. ¿Listo? Le revocaron el mandato y tienen que haber nuevas elecciones para postular un nuevo alcalde o un nuevo gobernador. Y además de eso, ¿qué pasa? Si no logran revocarle el mandato, existe una sanción. Y es que ya no pueden volver a intentar la revocatoria durante el periodo de elección del funcionario. O sea, ya lo intentaron. No pueden estar cada rato pidiendo revocatoria para ese funcionario. O sea, ya es una sola vez durante el periodo de elección correspondiente. ¿Listo? ¿Hasta ahí ok? Sí, señora. Sí, profe. Vamos a ver el cabildo abierto rápidamente y hacemos el ejercicio. Yo sé que ustedes dirán, no, pero son las 9:30, sí, pero empezamos a las 8:30, no sean flojitos. ¿Listo? Vamos a estudiar media horita más. Yo sé que están que se duermen. Vean, el doctor Omar Claret y la doctora Erika tienen la misma expresión. Están sosteniendo sus lindas caritas con sus hermosas manitos. Por favor. No, doctora, la estamos carita. atentos a lo que usted está diciendo. Hagamos ejercicios de estiramiento, no nos vamos a dejar dormir. ¿Listo? Por favor. Listo. Eso, así. Como le digo yo a mi hijo cuando se le cansan las manos de escribir, lánzate telarañas, mi amor, lánzate telarañas para que se te desentuman las manitos, ¿listo? Ya tengo los dedos dormidos, doctora. Pero no puede ser que de escribir, doctora. Ahí sí que pena, pero yo no los hago escribir. Yo no hablaré de quién los hace escribir, pero yo no los hago escribir. Otras funciones. Listo, ok. Listo, ya nos desestresamos un poquito, entonces sigamos. Cabildo abierto. El cabildo abierto es un medio de participación ciudadana a través del cual se puede convocar en sesiones ordinarias de consejos municipales o distritales o de las juntas administradores locales, por lo menos 2 sesiones que se consideran asuntos de residentes al municipio, al distrito, a la localidad, a la comuna o al corregimiento y soliciten sean estudiados y sean competencia de la corporación. Ojo, miren que este no es nacional. Nos están diciendo que corresponde al municipio, al distrito, a la localidad, la comuna o el corregimiento, es decir, a los entes territoriales más pequeños, a la división política territorial más pequeña que tiene el país, desde los municipios hacia abajo, municipios, distritos, corregimientos, etcétera, etcétera. ¿Y para qué se hace? Pues es una solicitud a través de la cual se va a convocar al pueblo para tomar una determinación específica sobre un asunto que es competencia de la respectiva corporación, es decir, del distrito, del municipio, de la localidad o de la comuna. ¿Para qué sirve el cabildo abierto o cómo se convoca? Nos dice un número no inferior al 5%, al 5 por 1000 del censo electoral del municipio. 5 por 1000, no es el 5%, sino el 5 por 1000 del censo electoral del municipio, distrito, localidad. Según el caso, podrán presentar ante la Secretaría de la respectiva corporación la solicitud razonada para que sea discutido un asunto de cabildo abierto con no menos de 15 días de anticipación a la fecha de iniciación del periodo de sesiones. Las organizaciones civiles podrán participar en todo el proceso de convocatoria y celebración. Ojo, ¿qué es lo que pasa? Nos dicen que, en el artículo 81 nos dicen que por lo menos se debe hacer
2 veces. 2 veces, o sea, hay que hacerlo, es obligatorio. Dice, en cada periodo de sesiones ordinarias de los consejos municipales o distritales o las juntas de administradores deben celebrarse por lo menos, por lo menos, 2 sesiones en las que se considerarán los asuntos que los residentes en el municipio, distrito, localidad o comuna soliciten, sean estudiados y sean competencia de la corporación respectiva. ¿De quién es la iniciativa aquí, doctores? ¿Del alcalde o de la gente? De la gente. De la gente. De la gente del pueblo. Dicen, oiga, esto debería discutirse con nosotros en el consejo municipal o en el consejo distrital o en la justa administradora local. Allí es donde se va a discutir. Y entonces nosotros presentamos unas peticiones sobre unos temas que queremos que sean debatidos con nosotros, que la junta administradora local, que el consejo municipal o el consejo distrital debatan con nosotros, con el pueblo. ¿Listo? Y nos dice que es obligatorio por lo menos 2 veces por sesión. ¿Listo? Y nos dice que las materias que se pueden tratar, dice que son intereses de cualquier asunto de interés para la comunidad, pero que no se podrán presentar proyectos de ordenanza, acuerdo o cualquier otro acto administrativo. Es decir, vamos a debatir temas, no vamos a debatir proyectos de normas. Temas que le conciernen a la comunidad. ¿Listo? Por ejemplo, no, es que resulta que a raíz de que el pueblo colinda con no sé qué, han llegado unas personas de otro lado y están invadiendo territorio del pueblo. Y entonces eso está generándole un problema a la propiedad privada de varios terratenientes del pueblo, de la gente de las fincas, no sé qué. ¿Qué va a hacer con esto la alcaldía? ¿Qué va a hacer con esto el consejo municipal? Entonces, mira lo que estamos debatiendo, pero no estamos sacando una ley, ni estamos debatiendo una ordenanza, ni nada de esto, ¿vale? Dice que los consejos municipales o distritales o las juntas administradoras locales dispondrán de amplia difusión de la fecha en que se realizará el cabildo, el lugar y los temas que serán objeto del cabildo abierto. Para ello ordenarán la publicación de 2 convocatorias en un medio de comunicación idóneo. Es decir, por lo general lo hacen es a través de las emisoras de los pueblos. Por lo general a través de eso es que lo hacen. Pero ahora, con tanta tecnología, pues crearán un grupo de WhatsApp y eso lo harán masivo por todo el pueblo y entonces ya regalan. Porque mira que no nos dice mediante el cual, dice un medio de comunicación idóneo. Doctor Omar Claret, señor. Doctora, una pregunta. Del resultado de ese cabildo, de acuerdo a los insumos que se recojan, se puede sacar, digamos, suficiente, ¿cómo lo dijera? Bueno, vamos a ser repetitivo. Insumos como para generar o tramitar, digamos, algún proyecto de ley. Un proyecto de ley no, sino un proyecto de acuerdo o algo así. Sí, de hecho, hay muchas de las cosas, de las problemáticas que se debaten en los cabildos sirven después a nivel municipal y a nivel territorial para hacer iniciativas legislativas, es decir, para iniciar proyectos específicos de desarrollo o normas específicas que sirvan en pro de la comunidad. Deberían, y se supone que son para eso, ¿listo? Pero a veces no lo hacen, porque lo que nos está diciendo el artículo 87 es que después de que se debate, el ente territorial correspondiente va a expedir un escrito explicando o dando respuesta a las inquietudes de las personas expuestas en el cabildo abierto. ¿Ves? Pero no dice que tengan que adoptar nada de lo que la gente proponga en el cabildo abierto, sino simplemente es, oiga, usted está inconforme con esto, busquemos darle solución y ya. Pero no necesariamente quiere decir que lo que usted nos propuso, nosotros lo vamos a resolver como usted nos dijo que lo resolviera, o como ustedes quieren que lo resolvamos, sino vamos a ver dentro de la viabilidad que es posible. Ahora, si lo que ustedes quieren y lo que nosotros buscamos eventualmente es, o puede llegar a afectar la planeación o el plan de ordenamiento territorial específico, o incluso el presupuesto, tienen que hacerse modificaciones y adecuaciones al presupuesto de acuerdo con las normas específicas que señalan cómo se deben hacer las modificaciones del presupuesto. Es decir, porque el cabildo lo diga, no automáticamente queda modificado el presupuesto, sino que hay que seguir el procedimiento correspondiente para hacer las modificaciones de presupuesto o el cambio de rubros en el presupuesto para destinar una cosa que teníamos para un dinero que teníamos para este proyecto, ahora destinarlo para esta situación de acuerdo a lo que surgió en el cabildo. ¿Listo? ¿Más claro, mi doctor Omar? Sí, doctora. Listo, perfecto. Muchas gracias. Ok, a ti.
hagamos el ejercicio para que no panda el cúnico. ¿Listo? A ver, corremos acá. Vamos a suponer que existe Springfield, Cundinamarca, ¿no? Es que vayan a decirme, profe, pero es que eso no existe, entonces no hacemos el parcial. ¿Listo? Vamos a suponer que existe. Que a veces ustedes son demasiado exegetas. Listo, doctores, sencillito. Son 9:45, tienen hasta las 10:30 para entregar el ejercicio. Léanlo, por favor, si tienen alguna pregunta me dicen antes de que arranquemos el ejercicio como tal. Profe, ¿y cómo lo entregamos? Entréguenlo de a dos, ¿listo? Lo entregan en parejas. Ya saben cómo, tienen que enviarlo al WhatsApp del grupo, ya sea a mano o en foto o mediante PDF en computador, que no supere una hoja, por favor, no se me rieguen en prosa. Cortico y al punto, lo que se les está preguntando, nada más. ¿Alguna pregunta sobre el caso? ¿Algo que no entiendan? ¿Algo que no les cuadre? ¿Alguna información que necesiten adicional para resolver el caso? Ok. Listo, doctores. Entonces, máximo a las 10:30. A partir de este momento están en ejercicio. Entonces, lo voy a dejar ahí por 15 minutos. Después de eso, cierro sesión de Zoom y ustedes pueden enviarlo hasta las 10:30. Porque ¿para qué seguimos ahí conectados si de todas maneras ustedes no van a participar más? ¿Listo? Doctores, entonces siendo así, por 15 minutos quedará la pantalla y nos vemos mañana. Descansen, por favor. No olviden enviar. Gracias. A ustedes, gracias por todo, ¿vale? Bendiciones. No, profe.
Gracias. Dios la bendiga, profe, muchas gracias. Si me necesitan, estoy acá por 15 minutos más. ¿Listo? Vale, sí señora, muchas gracias. Gracias, Listo, doctora. profe, Muchas gracias. gracias. Bendiciones. Muchas gracias, profe. Dianita, please, porfa, ¿será que no lo puede enviar al grupo de WhatsApp? Gracias. Ya se los envié al grupo del WhatsApp, les envié una imagen. Y mire, también ya se los acabo de transcribir. Teléfono. Ok, gracias. Es que tengo demasiada información en mi teléfono. Buena noche para todos. No, pues tan seria esa Erika.